IDJ. Horror. Desde tiempos antiguos, el ser humano se ha visto acechado por sucesos imposibles de explicar, sucesos que hoy en día siguen presentes en la colectividad. Dedica estos minutos a disfrutar de las mejores historias de horror. Si te gusta el contenido, suscríbete y déjanos tu reacción. La venganza de los abandonados. La historia comienza en una pequeña casa en el bosque, donde vive una madre y pequeño hijo. Cuando su hijo nació, la madre se dio cuenta de que no estaba preparada para ser madre. El niño era un llorón y requería mucha atención y cuidado, algo que la madre, al estar sola, no estaba dispuesta a dar. Así que decidió abandonar al niño en el bosque, confiando en que alguien lo encontraría y se haría cargo de él. El niño, sin embargo, nunca fue encontrado. Murió de hambre y sed después de vivir durante días solo en el bosque. La madre, que había abandonado a su hijo sin saber su destino, nunca pudo superar su culpa y su tristeza. Y cuando murió, su espíritu quedó atrapado en la casa donde había vivido con su hijo, junto con el espíritu del pequeño. Los años pasaron, y la casa se convirtió en un lugar temido por los habitantes del pueblo cercano. Se decía que los espíritus de la madre y su hijo seguían allí, vagando por las habitaciones vacías y arrastrando cadenas detrás de ellos. Algunos decían que podían oír el llanto del niño en las noches de luna llena, y otros decían que podían ver a la madre mirándolos con ojos vacíos. Un día, un grupo de jóvenes decidió visitar la casa, buscando emociones fuertes. No creían en los rumores sobre los espíritus malditos y pensaban que podrían encontrar algo de valor dentro de la casa abandonada. Pero cuando entraron en la casa, se dieron cuenta de que habían cometido un error. Las cadenas arrastrándose detrás de ellos, los susurros en las paredes y las sombras extrañas les hicieron sentir que algo malvado y peligroso acechaba en el interior de la casa. Decidieron salir corriendo, pero algo los detuvo. Una presencia invisible los empujó hacia atrás y las puertas y ventanas se cerraron de golpe, atrapándolos en el interior de la casa. Los jóvenes intentaron encontrar una salida, pero se dieron cuenta de que estaban atrapados. Las paredes parecían moverse y cambiar de forma, y las habitaciones se convirtieron en laberintos imposibles de escapar. Pronto, empezaron a ver las apariciones de la madre y su hijo, que parecían querer llevarlos consigo. Uno por uno, los jóvenes fueron desapareciendo, atrapados en la casa para siempre. La criatura en mis sueños. Siempre he sido alguien propenso a tener pesadillas. Incluso cuando era niño, me costaba conciliar el sueño por la noche porque temía lo que pudiera aparecer en ellos. Sin embargo, nunca pensé que mis pesadillas podrían ser algo más que solo eso, pesadillas. Hace unos meses, comencé a sentirme agotado a pesar de que dormía lo suficiente. Me costaba concentrarme en mi trabajo y no tenía energía para hacer las cosas que solía disfrutar. Pensé que era solo estrés o un problema de salud, pero entonces comencé a tener sueños extraños. En estos sueños, veía a una figura oscura, sin rasgos distintivos, que me observaba desde la distancia. Me miraba con una mirada vacía que me hacía sentir escalofríos. Después de unos momentos, la figura se acercaba lentamente y se metía en mi cuerpo. En ese momento, sentía una fría sensación en mi cuerpo y me despertaba empapado en sudor. La primera vez que tuve ese sueño, pensé que era solo una pesadilla más. Pero luego, comenzó a suceder todas las noches. Me despertaba agotado y sin energía, como si hubiera estado corriendo una maratón mientras dormía. Comencé a investigar en línea y descubrí que podría haber algo que se mete en los sueños de las personas y se alimenta de su energía mientras duermen. La idea me aterrorizó, pero también me hizo sentir esperanza. Si esa era la causa de mis problemas, tal vez podría encontrar una forma de detenerlo. Pero no tenía idea de cómo comenzar. ¿Cómo se puede detener algo que solo aparece en los sueños? Me sentía impotente y vulnerable. Y sabía que,
si no encontraba una solución pronto, podría ser el fin para mí. Comencé a buscar soluciones en todas partes, pero no encontré nada que pudiera ayudarme. Sin embargo, seguí experimentando la misma pesadilla todas las noches y cada vez me sentía más y más débil. Un día, mientras hablaba con un amigo sobre mis sueños, me habló de una curandera que vivía en una aldea cercana. Ella tenía fama de ser capaz de curar todo tipo de dolencias, desde heridas físicas hasta enfermedades mentales. Desesperado por encontrar una solución, decidí buscar a la curandera. Conduje durante horas por carreteras desoladas hasta que finalmente llegué a la aldea donde vivía. La curandera era una mujer mayor con un aire sabio y calmado. Me explicó que había una criatura que se alimentaba de la energía de las personas en sus sueños y que era posible expulsarla a través de un ritual de exorcismo. La curandera me preparó para el ritual y me llevó a una pequeña habitación en su casa. Allí, me acosté en una cama y la curandera comenzó a cantar mientras quemaba hierbas y aceites aromáticos. Me sentí envuelto en un humo dulce y relajante y pronto comencé a sentirme somnoliento. Entonces, la criatura apareció en mi sueño como siempre lo hacía. Pero esta vez, algo era diferente. No podía sentir su presencia como antes. Parecía más lejos, más débil. Durante las siguientes noches, tuve sueños tranquilos sin la presencia de la criatura. Pero aún así, no pude evitar sentirme paranoico y vigilante. Una noche, desperté de repente con la sensación de que algo estaba mal. Miré a mi alrededor y no vi nada fuera de lo normal. Pero cuando volví a cerrar los ojos, la criatura apareció en mi sueño de nuevo. Esta vez, parecía más fuerte y más aterradora que nunca. Traté de luchar contra ella, pero me sentía demasiado débil. Fue entonces cuando recordé las palabras de la curandera: nunca debes enfrentar a la criatura solo en tus sueños. Desperté con un sobresalto y supe que tenía que buscar ayuda de nuevo. Sabía que solo había una persona que podría ayudarme y me apresuré a regresar a la aldea de la curandera. Cuando llegué allí, le conté lo que había sucedido y ella inmediatamente comenzó a preparar un nuevo ritual. Me acosté en la misma cama y ella comenzó a cantar y a quemar hierbas mientras colocaba sus manos sobre mi cuerpo. Poco a poco, sentí como si la criatura estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Grité de dolor mientras la curandera continuaba con el ritual. Finalmente, sentí como si algo hubiera sido liberado de mi cuerpo y la habitación quedó en silencio. La curandera me miró con una sonrisa tranquila y me dijo que la criatura había sido exorcizada de mi cuerpo. Me sentí aliviado y agradecido, y le di las gracias antes de irme. A partir de ese momento, nunca volví a tener problemas con la criatura que se metía en mis sueños. Pero aún hoy, no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si no hubiera encontrado ayuda a tiempo. El vampiro de Santa Ana. Había una vez una pequeña ciudad llamada Santa Ana que se encontraba ubicada en el corazón de un valle rodeado de montañas. La ciudad era conocida por su belleza natural y por su gente amable y acogedora. Sin embargo, últimamente, algo extraño estaba sucediendo en Santa Ana. Las personas comenzaron a desaparecer en la noche y sus cuerpos eran encontrados al día siguiente completamente desangrados. Los habitantes de la ciudad empezaron a preocuparse y a hablar de un vampiro que acechaba en las sombras. Muchos decían haberlo visto en las calles durante la noche, observando desde la oscuridad y esperando su próxima presa. La gente empezó a encerrarse en sus hogares y a temer la noche, sin saber quién sería el próximo en ser atacado. La policía de la ciudad intentaba encontrar al asesino, pero no parecía haber pistas sobre su identidad o su paradero. Entre los habitantes de la ciudad, había un joven llamado Juan, que siempre había sido muy curioso y aventurero. Él no podía resistir la tentación de investigar lo que estaba sucediendo en Santa Ana y de intentar descubrir la verdad detrás de los misteriosos ataques. Juan comenzó a explorar la ciudad en la noche, armado con una linterna y una navaja.
Se movía en las sombras, tratando de no ser visto, y observaba todo lo que sucedía a su alrededor. Durante varias noches, no encontró nada fuera de lo común, pero en la cuarta noche, vio algo que le hizo temblar. En la distancia, vio a una figura oscura que se movía lentamente por las calles. La figura parecía flotar en el aire y no dejaba rastro detrás de ella. Juan se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Sin embargo, su curiosidad le llevó a seguir a la figura, tratando de descubrir quién o qué era. La figura lo llevó hasta las afueras de la ciudad, donde se encontraba un cementerio abandonado. Juan se escondió detrás de un árbol y observó cómo la figura se acercaba a una tumba recién excavada. La figura se arrodilló y comenzó a beber algo del interior de la tumba. Juan se acercó sigilosamente, tratando de descubrir de qué se trataba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se dio cuenta de que la figura era un vampiro y que estaba bebiendo sangre humana. Juan se estremeció de miedo, pero también de fascinación. Sabía que tenía que escapar de allí, pero también sabía que había descubierto algo importante. Decidió volver a la ciudad para contarles a los habitantes lo que había visto. Cuando llegó a la ciudad, corrió hacia la estación de policía para contarle a los oficiales lo que había descubierto. Los oficiales se quedaron perplejos, pero decidieron actuar de inmediato. Planearon una operación para atrapar al vampiro y acabar con los ataques. Esa noche, los oficiales se escondieron en el cementerio, armados con estacas de madera y agua bendita. De repente, escucharon un ruido en la distancia. Era el vampiro, que se acercaba a ellos. Los oficiales se prepararon para la lucha, pero el vampiro era demasiado fuerte para ellos. Uno a uno, fueron cayendo ante la fuerza del vampiro, hasta que solo quedó Juan. Juan se enfrentó al vampiro, armado con una estaca de madera y agua bendita. Sabía que tenía que ser rápido y preciso si quería acabar con el vampiro. Se acercó sigilosamente y clavó la estaca en el corazón del vampiro. El vampiro gritó de dolor y comenzó a desintegrarse en el aire. Juan había salvado a la ciudad de Santa Ana del vampiro, pero su victoria había sido costosa. Había perdido a muchos amigos y compañeros en la lucha contra el vampiro. Se quedó en la ciudad durante un tiempo, ayudando a reconstruir y a sanar las heridas de la comunidad. Con el tiempo, la gente de Santa Ana comenzó a olvidar la historia del vampiro y la ciudad volvió a la normalidad. Sin embargo, Juan nunca olvidaría su experiencia y la lección que aprendió sobre la importancia de la curiosidad y la valentía, pero también de la precaución y la prudencia. La maldición de San Miguel. En una aldea lejana en las montañas de Colombia, la vida era tranquila y pacífica. Los habitantes de San Miguel eran personas amables y trabajadoras que se dedicaban principalmente a la agricultura y la ganadería. Pero un día, algo extraño comenzó a suceder en la aldea. Los animales empezaron a comportarse de manera extraña, las luces parpadeaban sin razón aparente y se escuchaban extraños ruidos por la noche. La gente comenzó a tener pesadillas espeluznantes y algunos incluso aseguraban haber visto figuras aterradoras en sus habitaciones. La aldea se sumió en el miedo y la paranoia y pronto se corrió la voz de que la aldea estaba maldita. Fue entonces cuando llegó el padre José, un sacerdote que había sido llamado para realizar un exorcismo en la aldea. El padre José era un hombre mayor, pero tenía un aire de sabiduría y serenidad que inspiraba confianza en la gente. Cuando llegó a la aldea, el padre José inmediatamente se puso a trabajar. Reunió a los habitantes de la aldea en la iglesia local y comenzó a investigar los extraños sucesos que habían estado ocurriendo. Pronto descubrió que un demonio había poseído a uno de los habitantes de la aldea y que su influencia se había extendido a otros. El padre José sabía que tenía que actuar rápido para expulsar al demonio y liberar a la aldea de su influencia maligna. Reunió a un equipo de exorcistas experimentados y comenzó el proceso de exorcismo. Fue una lucha larga y difícil, pero finalmente, después de horas de oraciones y rituales, el demonio fue expulsado del cuerpo de la persona poseída.
Pero a pesar del éxito del exorcismo, el padre José sabía que la amenaza del demonio aún no había sido completamente eliminada. Sabía que debía seguir trabajando para asegurarse de que la aldea estuviera protegida del mal que había penetrado en ella. Mientras pasaba el tiempo, el padre José se dio cuenta de que la influencia del demonio no había sido completamente eliminada. Aunque ya no poseía a nadie en la aldea, su maldición seguía presente en los rincones oscuros y en los corazones de los habitantes de San Miguel. El padre José se preparó para una larga batalla contra las fuerzas del mal, sabiendo que tendría que ser vigilante y estar siempre alerta para evitar que el demonio regresara. La aldea había sido salvada, pero el peligro seguía acechando en la oscuridad. La maldición de la piedra mágica. Juan era un chico corriente, sin grandes habilidades ni fortuna, pero un día encontró algo que cambió su vida para siempre. Encontró una piedra mágica. No sabía cómo funcionaba, pero pronto descubriría que tenía el poder de conceder deseos. Cada vez que la frotaba, se cumplía uno de sus deseos. Pronto se dio cuenta de que era capaz de conseguir todo lo que quisiera con la piedra mágica. Dinero, éxito, fama, mujeres. Todo estaba a su alcance. Pero la piedra tenía un precio. Cada vez que concedía un deseo, le quitaba algo a cambio. Al principio, fueron pequeñas cosas, pero poco a poco, la piedra empezó a cobrar más y más. Juan no se dio cuenta del peligro que corría. Se dejó llevar por la emoción de tener todo lo que siempre había querido, sin importar el precio que tuviera que pagar. Y así, su vida se convirtió en un infierno. Un día, decidió pedir el deseo más grande de todos, la inmortalidad. La piedra concedió su deseo, pero esta vez, el precio fue alto. La piedra le quitó todo lo que le quedaba, su familia, su casa, su dinero, su salud y su cordura. Juan vagó por las calles como un loco, sin hogar, sin familia, sin dinero y sin salud. Pero seguía vivo, inmortal, condenado a una vida sin fin, sin nada que lo mantuviera cuerdo. La piedra había cobrado su último pago y se había llevado todo lo que tenía. Juan terminó solo, en un callejón oscuro, rodeado de basura. Había perdido la razón y nadie se acercaba a él. No había nadie que lo ayudara, nadie que lo amara. Solo quedaba él y la piedra mágica que brillaba en su mano como una cruel burla de su sufrimiento. Y así, la inmortalidad se convirtió en una maldición y la piedra mágica en su condena. Juan había perdido todo lo que había tenido y solo quedaba el vacío, la soledad y el sufrimiento. Al final, Juan entendió que el poder no es nada sin amor, sin familia, sin amigos, sin salud y sin cordura. La piedra mágica le había dado todo lo que había querido, pero le había arrebatado todo lo que era importante. Su deseo de tenerlo todo lo había llevado a perderlo todo. Y así, con un suspiro final, Juan cerró los ojos, dejando que la oscuridad lo envolviera para siempre. La sombra de la victoria, una historia trágica de la Segunda Guerra Mundial. Una historia de un universo paralelo. Mi nombre es Aleph y solía vivir en un pequeño pueblo en Polonia. Era un niño feliz, lleno de vida, que disfrutaba de los juegos y de estar con mi familia. Pero todo eso cambió cuando los nazis llegaron a nuestro pueblo y comenzaron a tomar medidas cada vez más brutales y violentas contra nuestra comunidad. Como judío, yo era considerado no ario por los nazis y, por lo tanto, era visto como un enemigo del Reich. Fuimos forzados a llevar brazaletes con la estrella de David, y se nos prohibió el acceso a muchos lugares públicos y servicios. Pronto, comenzaron a sacar a los judíos de sus hogares y los llevaban a campos de concentración donde muchos nunca regresaron. Mi familia y yo tratamos de escondernos en nuestra casa, pero un día, los soldados nazis llegaron y nos llevaron a punta de pistola a un tren que nos llevaría a un campo de concentración. Allí, presencié los horrores que la humanidad es capaz de infligir a sus semejantes. El hambre, la enfermedad, el trabajo forzado y la brutalidad eran el pan de cada día en el campo.
pero lo peor estaba por venir. Una noche, los soldados nazis nos sacaron de nuestras celdas y nos llevaron a un lugar llamado la cámara de gas. Allí, nos ordenaron desnudarnos y entrar en una habitación llena de gente donde se nos cerró la puerta. De repente, comenzó a salir gas de las paredes y el aire se volvió espeso y difícil de respirar. Comenzamos a gritar y a llorar, sabiendo que estábamos muriendo. Cuando todo terminó, solo unos pocos de nosotros quedamos vivos. Mi familia había muerto, al igual que muchos otros de la muerte. Me aferré a la vida, pero ya nada tenía sentido. Vivía en un mundo donde los nazis habían ganado la guerra y habían exterminado a millones de personas como yo. La esperanza de un futuro mejor se había desvanecido. Todo lo que quedaba era la oscuridad y el dolor. Después de aquel horrendo día, fui trasladado a otro campo de concentración en el que permanecí durante varios años más. Allí, vi cómo la vida se desvanecía lentamente de los ojos de las personas que me rodeaban. Había perdido todo lo que me importaba, mi familia, mi hogar y mi identidad. A pesar de todo, nunca perdí mi humanidad. A veces, me aferraba a la idea de que el futuro sería mejor, de que algún día volvería a ser libre y a ser yo mismo de nuevo. La esperanza de sobrevivir me mantuvo vivo durante todos esos años oscuros. Finalmente, un día los aliados llegaron al campo y los nazis huyeron. La guerra había terminado, pero yo no era el mismo de antes. Había sido moldeado y desgarrado por la crueldad de la vida en los campos de concentración y no sabía cómo reintegrarme en la sociedad. Me uní a otros supervivientes, pero nos encontramos con que el mundo que habíamos conocido ya no existía. Había sido reemplazado por un mundo en el que los sobrevivientes eran pocos y los muertos eran muchos. La humanidad había sido dañada de una forma que nunca podría ser reparada por completo. La guerra había terminado, pero la tragedia nunca se detuvo. La historia de lo que había sucedido se convirtió en una carga para muchos y aún lo es hoy en día. La realidad de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en la que los nazis ganaron, sigue siendo una sombra oscura que nunca se disipa. En mi corazón, sigo siendo Aleph, pero lo que sucedió en aquellos días sigue resonando dentro de mí y a veces todavía me despierto en medio de la noche con los gritos y el olor de la muerte. Pero a pesar de todo, sigo aferrándome a la esperanza de un futuro mejor, donde la humanidad sea más compasiva y tolerante.